capítulo 1, el verso 3, voy a leer hasta el versículo 10. Capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, verso 3 al verso 10. Quiero que le preste mucha atención. Voy a hablar detenidamente, pausadamente la palabra para que usted vaya sacando sus propias conclusiones. Comenzamos este estudio con la lectura de la palabra del Señor y voy a leer para gloria de Dios Padre y bendición de nuestras almas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, dice Pablo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Subraye, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Las 7 dispensaciones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos concede de una manera abierta y sin impedimento predicar tu palabra. Gracias por esa libertad plena y a través de los medios de las redes sociales. Te ruego que bendiga estos medios de una manera muy especial, porque han sido de gran bendición, de grande ayuda para la expansión del Evangelio de Jesucristo. Te ruego que bendiga cada vida que está pendiente de aprender a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, enriquécele. Si es compañero en el ministerio, si es pastor, si es colaborador, que él pueda tomar nota y ensancharme con su ministerio y dando a conocer esta hermosísima bendición. Y si es un hermano que está comenzando el camino del Señor, ayúdalo también, dale gracia, sabiduría, entendimiento para que pueda entender y comprender mejor lo que tú quieres dar a saber a través de este pequeño estudio sobre las 7 dispensaciones. En el nombre de Jesús, amén. Tengan la bondad de tomar asiento, también allá los que están pendientes. Tenga paciencia para que aprenda, y yo también voy a aprender con ustedes. Gracias por prestárseme para yo enseñarte y gracias por oírme. Trataremos de observar o de analizar dónde comienza cada periodo en todo el contenido de la palabra, sin distorsionar, falsear o modificar la veracidad de la palabra de Dios. Amén. Sin tratar de obviar. A Él sea toda la gloria por todas las edades. Amén. Quiero decirle, amado hermano y hermana, sobre este estudio que usted mismo va a sacar sus propias conclusiones, sus propios estudios, haciendo una mejor investigación. Yo le voy a dar la cita bíblica donde comienza cada dispensación, cada periodo, cada tiempo, cada edad. Y usted se va a encargar de estudiar todo ese contenido. Hermano que está aquí, usted se va a encargar de estudiarlo para que conozca las 7 dispensaciones a través de todo el contenido escritural, parte por parte, para poder de una manera
más fácil entender la palabra de Dios. Quiero decirle que este estudio se le va a facilitar a usted el poder sacar o fraccionar la palabra por partes, para fraccionarla. Amén. Bueno, entonces comenzaremos ahora. Amados en el Señor, quiero hacerles del conocimiento que este corto resumen sobre las 7 dispensaciones, edades o periodos nos pueden ser de mucha ayuda para entender de manera más fácil cada proceso de las promesas condicionales que Dios a través de su palabra ha plasmado y cómo su pueblo ha violentado cada uno de estos pactos, todos estos pactos, los cuales al violentarlos han provocado el juicio divino. Eso es lo que vamos a observar, cómo cada proceso de las promesas condicionales de Dios a través de su palabra, que lo vamos a estudiar, y cómo su pueblo ha violentado cada uno de estos pactos, dije, los cuales han provocado a Dios los juicios divinos. O sea, cómo el hombre ha provocado el juicio de Dios. Ha comenzado con una promesa de Dios hacia la humanidad condicional, y el hombre ha caminado un tiempo con esta promesa, pero después ha distorsionado, ha violentado cada uno de los pactos, y esto ha provocado que Dios intervenga a través de juicios. Lo dije al principio, esto lo vamos a tratar sin llegar a modificar, cambiar, usurpar, violentar la veracidad de la palabra de Dios. Que sea Dios quien nos ayude. Unos consejos útiles para ti y para los hermanos que están aquí. Os toca abordar que el tiempo o su extensión que el Padre puso en su sola potestad. Pero siglo 21, verso 1. ¿Cómo lo dividen? En 7 periodos llamados usualmente como dispensaciones, que los encontramos avalados en la palabra de Dios. Miremos algo para ver que este nombre de dispensación está avalado por la palabra de Dios, ya que algunos dicen que nosotros somos dispensacionalistas, pero es que la misma Biblia habla de cada dispensación, de cada periodo, de cada tiempo, de cada intervención del poder de Dios a través de todo lo largo del proceso de las Sagradas Escrituras. En el capítulo 1 del libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, nosotros ya leímos del verso 1 al verso 10. Habla de las bendiciones de Dios el Padre para con su iglesia y el ministerio de Pablo. El verso 10 dice Pablo que Dios se propuso en Cristo Jesús de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, de reunir todas las cosas en Cristo desde que se fundó el mundo, desde que Dios preparó a un Salvador divinamente señalado
Él ha querido reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, dice ahí, ¿verdad? O en el periodo o en la edad del cumplimiento de los tiempos que se están cumpliendo en Cristo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Un poquito más adelante, sin voltear la hoja, en el capítulo 3, el verso 8 y el verso 9, hablando Pablo de su ministerio o de la predicación a los gentiles, aclara y dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A él se le dio de ser el predicador de nosotros los gentiles y de aclarar, dice el verso 9, cuál sea la dispensación, el tiempo o la edad del misterio, porque es un misterio escondido desde los siglos en Dios. Amén. Que Dios el Padre lo dio a conocer a través de la predicación del apóstol Pablo y algunos de los apóstoles. El Dios que creó toda. Pero estas dispensaciones, como le dije, que son periodos, también son conocidos como edades. ¿Hay problemas? No. Son conocidos como edades. El capítulo 3 y el verso 21 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, dice Pablo: a Dios sea la gloria, porque está dando primeramente la gloria a Dios. Dice: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo. O sea que por medio de Cristo, Pablo da la gloria al Padre. Dice: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Amén. Aquí habla por todos los periodos, por todas las dispensaciones, aleluya, por todos estos procesos. Y dice: por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como queriendo decir, por estas edades de siglos, centenares de siglos. Amén. Amén quiere decir sí. Bueno, estos periodos están marcados en las Escrituras por algunos cambios de métodos o tratos de Dios con la humanidad. Vuelvo a repetirle que estos periodos están marcados en las Escrituras por algunos cambios de métodos y tratos de Dios con la humanidad, o parte de la humanidad con respecto a dos cosas: el pecado y la responsabilidad del hombre. En estos periodos el hombre es sometido a prueba. En estos periodos dispensacionales o edades, el hombre es sometido a prueba. Es bueno observar o analizar cómo en cada una de ellas termina en fracaso para el hombre. Y Dios tiene que darle fin con juicio a cada dispensación. Aleluya. 5 de estas dispensaciones ya están cumplidas. Y estamos en la 6ª, que pronto tendrá su fin también. Usted notará que a esta dispensación no ha sido revelado el tiempo que durará, quedando ante nosotros la dispensación milenial. Otro periodo en el cual Dios somete a la humanidad a una última prueba que terminará con juicio de parte de Dios, que será la gran tribulación. Esta última dispensación, que usted la encuentra a partir del capítulo 3 del último versículo del libro de Apocalipsis, creo que es el verso 22, donde da el último mensaje
a la iglesia de la Odisea, que cuando comienza a dar la inscripción del capítulo 4, verso 1, que está el llamamiento de Juan de la isla de Patmos a subir al cielo para Dios mostrarle las cosas que sucederán después de estas, de las que son, de las que estamos viviendo y las que han de ser, que serán los tratos de Dios con el pueblo de Israel a través de los juicios divinos. Entonces, esa dispensación milenial o de la gran tribulación, también llamada el Día del Hombre, donde encontramos los juicios a través de los 7 sellos, que el último sello, el sello número 7, se expande en 7 trompetas, y que son 7 juicios, y el último sello de las 7 trompetas lo expande en 7 juicios de las 7 copas. Y luego encontramos la predicación de los 144,000 sellados. Encontramos también la predicación por medio de los 2 testigos. Encontramos la condenación de la gran ramera. Y luego encontramos la venida de Jesucristo para reinar sobre la tierra por 1000 años. Y luego otro periodo más de tiempo. Y entonces vendrá los cielos nuevos y la tierra nueva con el juicio final. Hoy voy a darles apertura, dándoles a conocer la primera dispensación. Hablamos de la dispensación de la inocencia. Es la primera dispensación. Tome nota, escribe dónde comienza y dónde termina. Esta dispensación comienza desde la creación del hombre, Génesis capítulo 2, verso 7, hasta la expulsión del huerto de el Edén, capítulo 3, verso 23. Te queda este estudio para que tú lo analices del capítulo 2, verso 7, de la creación del hombre hasta que sucedió la expulsión por causa del pecado del hombre, del capítulo 3, verso 23 al 24, usted encuentra la expulsión del hombre. Por el hombre haber desobedecido al plan de Dios, a la confianza, abusó de la confianza y usurpó, violentó el trato de Dios, el pacto de Dios de no tocar ni comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios tuvo que expulsarlo del huerto del Edén. Entonces quiero darle una corta intervención, relato sobre esto que está plasmado ahí. El hombre fue creado inocente, ignorante de lo bueno y de lo malo. Adán fue puesto en el huerto con su esposa Eva y fue instruido a abstenerse de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero al desobedecer sucede la ruptura y vino el fracaso. Y aquí termina la primera dispensación con el juicio divino, la expulsión del huerto de el Edén. Capítulo 3, verso 23 al 24. La segunda dispensación, porque usted va a estudiar, recuerde, del capítulo 2, verso 7 hasta el capítulo 3, verso 23 del libro de Génesis para que entienda todo el proceso. La segunda dispensación, tomen nota, es la dispensación de la conciencia. Esta dispensación comienza desde la caída del hombre de Génesis 3, 23 y 24 y se extiende hasta el diluvio universal, capítulo 7, verso 11 al 12.
comienza con la expulsión del huerto del Edén. Así que por la caída de Adán y Eva, ellos adquirieron y transmitieron a la raza humana el conocimiento del bien y del mal. Ellos no sabían qué era el bien y el mal. Eran inocentes, ignorantes, ignoraban. Ellos andaban desnudos, ni sabían que andaban desnudos. Pero al desobedecer hubo una ruptura. Dios cortó esa comunicación, esa intimidad con el hombre. Y entonces le dio un tiempo determinado. Vino el fracaso del hombre. Y esto de haber fallado a Adán le dio a la conciencia del hombre una base o un recto juicio moral. Y así la raza humana quedó sujeta a esta medida de seguridad. ¿Cuál? Que se debe hacer el bien y no el mal. Esto, todo el mundo en esta edad de la conciencia, todo lo que sucedía, ellos reconocían que les estaba sucediendo todo el juicio que Dios le habló, que venía sobre los habitantes de la tierra y a los animales por culpa del pecado de Adán. Echaban a Adán la culpa y a lo mejor hasta blasfemaban contra Adán. Pero ¿qué pasa? Una vez más Dios le da una oportunidad al hombre de arreglar su vida con él. El hombre violenta este pacto, violentó el pacto con el que Dios pactó con él. Aleluya. Y viene el diluvio universal. Pero antes, usted encuentra ahí en el capítulo 6 del libro de Génesis cómo el hombre se corrompió, se volvió tan corrupto, tan desleal, tan grosero, tan insultador contra su creador, que dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón de haber hecho al hombre y le determinó un tiempo para que el hombre en ese tiempo se arreglara, se acomodara. Le anunció el diluvio y le dijo a Noé, que fue el único en medio de esa dispensación de la conciencia, que halló gracia ante los ojos de Dios. El resto de la creación se había corrompido. Y le dio la orden a Noé de construir un arca gigante, muy grande, para albergar dentro de ella toda la humanidad y los creyentes que le creyeran al mensaje, que un diluvio gigante, devastador, una gran tormenta, una vaguada inmensa que taparía 70 centímetros más alto de la última copa del último árbol, del último cerro más alto, de modo que no quedara nada que tuviera aliento de vida en su nariz. Noé predicó el mensaje, lo desestimaron, lo tuvieron en poco, le menospreciaron, le tildaron de loco, porque en ese tiempo no llovía, sino que salía un vapor y humedecía la tierra. Por eso no le creyeron al mensaje. Entonces vino el diluvio del capítulo 7, verso 6. El diluvio, como usted lo puede observar, el capítulo 6, observemos un momentico aquí, en el libro de Génesis.
el capítulo 6, usted observa aquí que el capítulo 7, perdón, el verso 11, dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo de la vida de Noé, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dice el verso 21, para adelantarme, porque no es la enseñanza, usted es el que va a observar desde el capítulo 3, verso 23, 24 hasta el capítulo 7 de el libro de Génesis, para que pueda entender mejor la dispensación de la conciencia. El verso 21 dice que cuando vino el diluvio, murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Verso 22 dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Aquí termina la dispensación de la conciencia. Hemos visto dónde comienza la dispensación de la inocencia. Usted tiene subrayado allá, capítulo 1, capítulo 2, verso 7 al capítulo 3, verso 23 y 24. Y la edad de la conciencia comienza en el capítulo 23, capítulo 3, verso 23 y 24, hasta el capítulo 7 de Génesis. Tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano. Esta dispensación comienza cuando Noé sale del arca al secarse completamente la tierra. Eso duró un proceso de centenares de años. Génesis capítulo 9, verso 8 al 15. Solo 8 personas Dios salvó del terrible juicio del diluvio, a quienes después del retiro de las aguas les dio la tierra purificada con amplio poder de gobernarla. Noé y sus descendientes fueron los escogidos o encargados del nuevo mundo. Este nuevo mundo que vino después del diluvio. Así, esta dispensación siguió su curso hasta la confusión de lenguas en Babel. Oye, para que usted se dé cuenta que cada una tiene su inicio y tiene también su término, que es una manera muy fácil de conocer todo el proceso escritural, dividiéndolo, fraccionándolo, analizándolo por dispensaciones, periodos o edades. Recuerde que esta edad comienza cuando Noé puso los pies sobre la tierra seca. En el capítulo 9, verso 8 al 15, ofrece un sacrificio a Dios. Dios se agrada y pacta con él que gobernarían la tierra. Y esta dispensación tuvo su curso hasta que llegó a la tierra de Mesopotamia, específicamente en la Torre de Babel, en Babilonia, cuando Dios tuvo que confundir su lenguaje, porque esta generación llegó a creerse constructores, ingenieros más sabios que Dios, y se dieron a la tarea de coser ladrillo para hacer una torre que llegara al cielo. Imagínense la altura de miles y miles y miles de kilómetros. Y la emprendieron. Y dice el capítulo 11 del verso 1 al 9, que Dios tuvo que confundir su lenguaje. La tierra no tenían diferente o diversidad de lenguas. No, solamente una. Todos se entendían en su misma lengua. Pero cuando ellos caen en la torpeza a través
de su mala forma de ser después del diluvio, después de haber entendido por el testimonio de Noé y sus descendientes de lo que había sucedido en las dispensaciones del periodo anterior, esta gente se corrompió de tal manera que quisieron ser mejores ingenieros que Dios. Dios les confundió su lenguaje y ahí termina la dispensación del gobierno humano. Comienza desde Génesis capítulo 9, verso 8 al 15, cuando Noé y su descendencia están sobre la tierra y Dios le da a ellos el pacto del nuevo mundo. Y termina en el capítulo 11, verso 1 al verso 9 del libro de Génesis. Entonces nos vamos con otra dispensación, la dispensación de la promesa. Aleluya. Esta dispensación comienza en el capítulo 12 del libro de Génesis. Usted tiene que leerse el capítulo 12 del libro de Génesis hasta el capítulo 18 del libro de Éxodo. Ese es su estudio, queridos estudiantes, para que ustedes tengan trabajito en su casa. Aprender cada dispensación. Amén. Entonces, vuelvo a repetir. Comienza desde el llamamiento de Abraham. No era Abraham, Abraham. Hasta el capítulo 18 en Egipto. Entre los descendientes dispersos de los constructores de la torre de Babel en Babilonia, vuelvo a repetirle para que usted haga un análisis bien efectivo en este capítulo 12 de Génesis y el 18 de Éxodo, que entre los descendientes dispersos de los constructores de la torre de Babel en Babilonia, entre ellos salió un hombre al cual Dios escogió, Abraham, con quien Dios pacta alianza. Ustedes están entendiendo, hermanos, aquí también, ¿verdad? Salió un hombre con quien Dios pacta una alianza. Era un hombre gentil, como es usted y soy yo, sin conocimiento de Dios. Por él fue el que entró el tiempo de la gracia. Algunas de las promesas hechas a este patriarca y luego a sus descendientes eran promesas de pura gracia. Aleluya. Las promesas que Dios pactó con Abraham eran promesas de pura gracia y de carácter incondicional. Estas promesas se han cumplido ya llegando al tiempo de la gracia por medio de Jesucristo. Otras se están cumpliendo. Otras promesas eran condicionales y dependían de la fidelidad y la obediencia de los israelitas. A Dios sea toda la gloria. Pero todas estas condiciones fueron quebrantadas y la dispensación de la promesa y su resultado fue el completo fracaso de Israel. De ahí el juicio de esclavitud en Egipto, que estando en tierra de Canaán, porque Dios llama a Abraham. Él sale de Mesopotamia, sale de Babilonia, llega a Ur de los Caldeos, estando allí con su padre Taré. Dios lo llama a tierra de Harán. En Harán le hace el llamado a tierra de Canaán. Y ya Abraham y ellos, los patriarcas, están en tierra de Canaán. Por su incomprensión, por la venta de su hijo José y por el pleito entre hermanos, la guerra entre hermanos y la idolatría, Dios los envió como castigo, como juicio, que no debían de descender a Egipto. Los envió a Egipto por comida, donde se quedaron por un tiempo de algunos 400, creo, si no me equivoco, 30 años. Si me equivoco en algo, perdóneme, no me llega a la mente ahorita. Bueno, ahí
encontramos la edad de la promesa. Comienza en el capítulo 18 del libro de Éxodo. Del libro de Génesis, capítulo 12 del libro de Génesis, y termina en el capítulo 18 del libro de Éxodo. La dispensación de la promesa. Estudiará desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 18 de Éxodo, porque son bastantes capítulos y bastantes versículos. Para yo desglosárselos todos, imposible. Tendría que darme como 10 años. Por eso le digo que la dispensación milenial es un estudio largo y usted tiene que tenerme mucha paciencia. Aunque yo voy a correr, pero vamos a desglosar bien para conocer el proceso sobre la dispensación de la tribulación. Es importante que usted se prepare para el próximo domingo. Llegamos a la dispensación de la ley. Ya han acontecido 4 dispensaciones. Dijimos la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, y entramos en la dispensación de la ley. Esta dispensación tiene su inicio en el capítulo 19 del libro de Éxodo, para que lo estudie, hasta el último de los profetas, el profeta Malaquías. Ahí se presenta el periodo, la dispensación o la edad de la ley. La ley no debió de haberse dado durante este tiempo, pero el pueblo de Israel fue muy ingrato, pagó muy mal a Dios todo el tiempo de su peregrinación en el desierto, el tiempo de estar en tierra de Canaán. Obró muy mal y Dios tuvo que darles la ley, o sea, darles mandamientos, decretos, estatutos, preceptos, normas para regir al hombre, colocarle a ellos una persona líder, darles jueces para que juzgaran a Israel. Les dio la ley, que venía siendo la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Tú me la haces, tú me la pagas. Tú la haces a tu prójimo, tú la pagas. Esto como manera de coartar la maldad, el pecado, la corrupción y la infidelidad del hombre. Aquí, en esta dispensación de la ley, que fue la que terminó para entrar la gracia, que les dije del capítulo 19 de Éxodo a Malaquías, vuelve la gracia de Dios a socorrer al hombre desvalido. Aquí vuelve la gracia de Dios a socorrer, ¿qué? Al hombre desvalido, redimiendo al pueblo electo de la mano del opresor en Egipto, redimiendo al pueblo electo del opresor en Egipto, redimiéndolo y sacándolo a plena libertad. En el desierto de Sinaí, Dios se dignó de seguir concediéndoles un régimen de gracia. Aquí Dios se propuso el pacto de la ley. El pueblo, en vez de pedir a Dios que se dignara de seguir concediéndoles un régimen de gracia como el que le había dado a Abraham y en las dispensaciones anteriores, en lugar, fíjese usted, de que el pueblo le pidiera a Dios que le siguiera concediendo un régimen de gracia. Cuando Dios les da la ordenanza a través de Moisés en el monte Sinaí, el pueblo de manera presuntuosa, orgullosa e irresponsable y altiva dijo
a Moisés y a Dios: todo lo que Jehová ha hablado, lo haremos. ¿Se da cuenta usted? Todo lo que Jehová ha hablado, haremos. Aleluya. Eso lo dijo el pueblo. La historia de Israel en el desierto y en Canaán, la historia de este pueblo en el desierto y en Canaán, solo es una serie de continuas violaciones de la ley. Ese es el pueblo de Dios, la niña de sus ojos, la esposa de Dios. Un pueblo caracterizado por sus continuas violaciones de la ley. Y al fin de muchos avisos, Dios les puso término al tiempo de pruebas del hombre, dándoles la ley y sometiéndolos a juicio. O sea, les da la ley y a través de la ley los somete a juicio. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermano? Porque estamos muy calladitos, estamos aprendiendo. A Dios la gloria, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces le da esta prueba y les da la ley. Los somete a juicio. Primero a Israel y luego a Judá. Pues ambos fueron arrojados de la tierra de Canaán y fueron condenados a una dispersión. Aleluya. Que esto se llevó siglos. O sea, estamos hablando de que actualmente, por ellos haber desobedecido, fueron a Egipto. De Egipto Dios los saca, se portan mal con Dios en el desierto. Dios tiene que darles la ley, desobedecen a la ley y después Dios tuvo que dispersarlos después de la muerte de Cristo. Tuvo que dispersarlos por todas las naciones de la tierra. Ahora bien, quiero que usted tome nota de esto, porque Dios con su grande amor y su fiel misericordia vuelve a mover sus misericordias sobre su pueblo. Y el 15 de mayo de 1948, o sea, 5 años antes de yo nacer, Israel se convierte de nuevo en una nación después de haber pagado muy caro por haber rechazado a Cristo y pidiendo a Poncio Pilatos que le crucificaran y que la sangre del justo Jesús fuera sobre ellos y sobre sus hijos. Préstele mucha atención aquí, al que está allá y a los que están aquí. ¿Por qué? Por esta petición que ellos le hicieron, o esta promesa que le hicieron a Poncio Pilato, cuando desconocieron por completo la venida del justo, que dice en Juan capítulo 1, versos 11 y 12, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos no recibieron a Jesús, le maltrataron, le desconocieron, le cercenaron todos sus derechos, le tomaron, le golpearon, le rompieron sus frágiles vestimentas, le dieron de puñetazos, de bofetadas, le colocaron una corona de espinas sobre su cabeza, le sentaron en el banco de los acusados, les taparon los ojos con una venda, le daban cañazos en la cabeza y le decían: profetízanos, Cristo, ¿quién fue el que te golpeó? Luego, cuando Pilatos saca a Jesús a la pasarela central de la calle central de Jerusalén para subastarlo
con un hombre malo, pecador, inmundo y sucio llamado Barrabás. El pueblo de Israel, los líderes religiosos, juntamente con los líderes romanos, pidieron a Pilato que crucificaran a Jesús y que su sangre fuera sobre ellos y sobre sus hijos, y por cuya petición más de 5 millones de judíos fueron asesinados por los nazis. Fueron asesinados por los alemanes. Más de 5 millones. Además de saquearlos, de insultarlos, de torturarlos, de robarlos y quemarlos vivos en masa. Ahora ya están en su propia tierra. Aleluya, al Señor la gloria. Pues al terminar la Segunda Guerra Mundial, en el 1948, vayan aprendiendo, hermanos, esto que les interesa. Los judíos presentaron su caso a la OEA, a la Organización Mundial, a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU. Ellos presentaron su caso. Y mientras ellas luchaban con esto, con el problema de los judíos, ilegalmente, los judíos se introducían en la tierra de la Palestina. ¿Se da cuenta cómo llegaron allí? Y allá están. Y fue así que los judíos se proclamaron de inmediato en nación el 15 de marzo del 1948. El tiempo de esta promesa o de esta dispensación fueron 2113 años. Nos vamos con la sexta dispensación, y es la dispensación de la gracia, la dispensación que estamos viviendo. Bueno, esta dispensación, quiero terminarla para que el domingo no volvamos aquí, ya continuamos con la última. Esta dispensación de la gracia tiene su inicio desde el Santo Evangelio según San Mateo, desde Mateo hasta el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 3, verso 22, creo que es. Sí, verso 22. Ahí termina la dispensación de la gracia. Comienza en el libro de San Mateo y termina en el capítulo 3, verso 22 del libro de Revelaciones, escatológico, teológico, hermenéutico, exegético y bastante confuso para algunos de entender. Amén. Bueno, esta dispensación tiene su inicio desde el Evangelio de San Mateo, ya que el ministerio del Señor Jesucristo preparó el camino a esta dispensación. Juan el Bautista vino presentando a Cristo, fue el precursor, el que habló de él. Pero el ministerio de Jesús, su predicación, las buenas nuevas, la buena noticia, preparó el camino a esta dispensación. Pero realmente fue la muerte de Cristo en sacrificio la que introdujo esta dispensación de la gracia y de oportunidad. Dios concediendo la justicia en vez de exigir la justicia como decía la ley. En lugar de exigirnos la justicia como decía la ley, Dios introdujo su justicia solamente por creer en Jesucristo. La salvación perfecta y eterna les es ofrecida ahora a los judíos y a los gentiles.
La única condición que Dios ha puesto en esta penúltima dispensación, la gracia, es creer por fe. Es creer por fe. El tema es creer por fe. Pues todos, absolutamente todos, habla la Biblia del estado del hombre con Dios. Observemos un momentico por qué entró la gracia, cómo era el estado del hombre con Dios. Observamos el capítulo 3 del libro de los Romanos, el capítulo 3 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Observamos el verso 19 hasta el verso 23. Quiero leerle, o sea, esta parte de que la Biblia habla del estado del hombre para con Dios y lo declara culpable ante la ley. Verso 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Aquellos que quieren circuncidarse y no comer pez de cuero y guardar el sábado están muy peladitos. Por eso dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso es que Dios le dio la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Lo declara culpable por su fracaso predicho. Hay un fracaso que fue predicho por Jesucristo. Observe el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Hay un fracaso predicho del hombre. Capítulo 24, versos 37 y 39. Jesús dijo, hablando de estos días, comparándola, es una comparación, una metáfora con el pueblo de los días del diluvio. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo en comidas extravagantes y desordenadas, y estaban bebiendo, se embriagaban y se emborrachaban. Dijo Jesús: estaban casándose y dándose en casamiento. Las mujeres y los hombres se casaban normalmente, pero otras mujeres estaban desesperadas por matrimonio y se daban en matrimonio, en casamiento, se regalaban. Dice ahí: hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y luego dice: así también será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo escudriñaremos después. Aleluya. Entonces, la ley lo declara culpable por su fracaso predicho y su responsabilidad obviada al no tomar en cuenta lo que dice en Juan capítulo 1, verso 11 al 12. A los suyos vino a los judíos, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad, más que poder, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esta dispensación
el tiempo no lo sabemos porque está corriendo. Recuerde que le dije en el capítulo 1, versos 12 y 13, que no os corresponde a vosotros saber los tiempos y la potestad que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no interesa saber los tiempos, va corriendo. Entonces queda ante nosotros la dispensación milenial. Esta dispensación comienza, la dispensación de la gracia comienza en el Evangelio según San Mateo y termina en el capítulo 3, verso 22 del libro de Apocalipsis. El domingo, Dios mediante, con la ayuda del Señor, vamos a ver una leve introducción desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, que es concerniente para nosotros, para la iglesia. Todavía es para la iglesia, aunque ahí es un libro de revelaciones apocalíptico que nos habla, escatológico, que nos habla de los eventos del porvenir o del futuro, pero todavía del capítulo 1 al capítulo 3, verso 22, es concerniente a la iglesia. El domingo observaremos e iniciaremos de una manera más detenida desde el capítulo 4, verso 1 en adelante, hasta llegar al capítulo 22 de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y que el Señor me ayude, me dé la gracia, me dé entendimiento, sabiduría, porque no es fácil con 73 años mantener algo en la mente y sin estudio. Imagínese usted puede hacerlo mejor. Yo creo que para el estudio escatológico, hermenéutico o exegético, teológico de Apocalipsis, voy a tener que pedirle ayuda a mi hijo Edras para que me ayude en algunas intervenciones. Lo vamos a compartir con él para que esté preparado. Yo le digo dónde me va a ayudar a esclarecer sobre los gobiernos babilónicos y persas, todos ellos que vamos a ver en el libro de Apocalipsis, libro escatológico. Por favor, no te lo pierdas, porque te aseguro que aunque no sea mucho, pero irás a aprender bastante. La misericordia de Dios está derramada para ti. Voy a orar por ti, querido hermano, hermana, amigo y amiga, para que Dios conceda tu milagro, tu liberación, tu sanidad, le dé respuesta a tu petición. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por haberme ayudado a dar esta corta intervención sobre estas 6 dispensaciones, edades, tiempos o procesos que hemos observado. Te ruego que esta enseñanza primeramente haya quedado grabada, cimentada en la mente, en el corazón, en la conciencia, en el alma, en el espíritu de todas estas vidas que alcanzaron a oír. Ellos la van a perfeccionar. Tienen solamente un inicio para que den sus estudios correctamente. Te ruego también, Padre, que cualquier necesidad o petición que ellos tengan ante ti, les dé respuesta ahora. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, ahora mismo sea respondida la petición material, económica, financiera, moral, social, personal, matrimonial, espiritual, en cada una de estas vidas. Si hay algún enfermo, sana toda dolencia, sana toda enfermedad, porque por tus llagas, mis hermanas, mis hermanos y aún mis amigos que estaban pendientes de este servicio, reciban sanidad. Hay sanidad para ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu enfermedad, tu dolencia, tu persistente dolor de cabeza, ese tumor maligno, el cáncer o esa enfermedad terminal o esa parálisis, en el nombre de Jesucristo ya se está yendo por el poder de la palabra. Se va la ceguera, se va la sordera, se va ahora
toda enfermedad demoníaca en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe libertad, recibe liberación. Si alguno de tu familia sufre de epilepsia, le ordeno, espíritu de enfermedad, como se llame, suéltelo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno una completa liberación fuera de esos cuerpos por el poder de Jesucristo, porque hay libertad, hay sanidad, hay liberación, hay respuesta en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe tu milagro, recibe tu sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén.